Bueno, vamos a empezar con la sesión 2, ¿vale? Después haremos una visita guiada por el centro para los que os habéis quedado con ganas de daros el paseíto. Así que después os enseñamos parte del centro. En esta sesión los moderadores serán el doctor Diego Luis García González y la doctora Ana Lobo Prieto. Muchas gracias. Buenas tardes. Damos comienzo a esta nueva sesión. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Diego Luis García, como ha dicho mi compañero Juan. Trabajo en el Instituto de la Grasa, en el Departamento de Caracterización y Calidad de Lípidos. Y comparte mesa conmigo mi compañera Ana Lobo. Ella es investigadora de la Universidad de Sevilla. Y vamos a moderar esta sesión. En primer lugar, antes de comenzar, me gustaría agradecer a la organización la posibilidad de participar como moderador. Es para mí un placer y yo creo que hablo en nombre también de mi compañera, de los dos. Estamos bastante contentos de formar parte de esta iniciativa. También me gustaría agradecer a los asistentes, a los estudiantes, por vuestra participación, por vuestra atención e interés en todas las ponencias y, como no, agradecer enormemente a todos los ponentes que van a presentar su interesante trabajo de investigación. Antes de dar inicio a la sesión, me gustaría destacar algo que es importante reflexionar sobre lo que es un trabajo de doctorado, y es que cuando uno está desarrollando un trabajo de doctorado es importante pensar que estamos en la frontera del conocimiento, es decir, estamos en un terreno en el que no todo es conocido y es necesario adquirir nuevos conocimientos. Muchas veces pensamos que todo está inventado, que todo se sabe. No es así, hay mucha investigación que es necesaria para avanzar en el conocimiento. Esa es una característica de una tesis doctoral. Otra característica es el hecho de la originalidad, es decir, una tesis doctoral es original. ¿Qué quiere decir? Que se hace algo que no se ha hecho antes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por eso las tesis y los trabajos de investigación siempre tienen una perspectiva internacional importante. Y por último, el gran trabajo que requiere una tesis doctoral. Eso es algo a valorar y ya lo vais a ver en toda esta ponencia. El gran trabajo yo creo que se refleja seguramente se reflejará desde la primera diapositiva a la última. Hay mucho trabajo detrás. Por favor, reflexionar sobre eso porque es bastante interesante. Y bueno, sin más, paso la palabra a mi compañera Ana. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Ana. Me uno a los agradecimientos de mi compañero, a la organización. Para mí es un placer estar aquí y poder aprender de todas las presentaciones en una sesión que es bastante multidisciplinar. Y agradecer también a los ponentes por compartir con nosotros todo el trabajazo que tiene detrás y, bueno, y presentarnos un poco en lo que se dedican en su tesis. Sin más, la sesión cuenta de 4 ponencias que tardarán en torno a los 10 minutos y después habrá un turno de preguntas de 5 minutos aproximadamente en lo que os animo a todos que participéis, ya que así podemos sacar mucha más información e indagar más sobre el tema. Así que bueno, la primera presentación corre a cargo de Elena Jiménez Páez. Ella desarrolla su tesis doctoral en el Departamento de Biotecnología de Alimentos del Instituto de la Grasa del CSIC. Su ponencia se titula Recuperación de compuestos a partir de residuos generados en la industria del aceite de oliva. Cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes de comenzar la presentación, me gustaría que conocierais un poquito más de mí, ¿vale? Yo cuando tenía vuestra edad estaba haciendo bachillerato, hice bachillerato de ciencias de la salud. Y planteaba mi vida como que iba a terminar siendo bióloga, fisioterapeuta o algo relacionado con este ámbito, pero por cosas de la vida terminé siendo ingeniera química. Las prácticas de la carrera y el TFG lo realicé aquí en el Instituto de la Grasa y la verdad que fue la primera vez que me adentré en el mundo de la investigación. Ahí me enamoré de lo que esto representa y también del grupo que formamos, por lo que decidí realizar un máster, concretamente el de Ingeniería Ambiental,
Y después, para que os deis cuenta de que la vida es un ciclo y no sabes nunca lo que puede pasar, terminé haciendo el doctorado, que es lo que estoy haciendo actualmente, en biología, concretamente en el departamento de microbiología ambiental entre la Universidad de Granada y aquí en el Instituto de la Grasa. Pues bueno, ahora sí que voy a empezar, ¿vale? El consumo del aceite de oliva se ha extendido a nivel mundial debido a sus propiedades físico-químicas. Pero España sigue siendo el primer productor. Entre el año 2021-2022 llegó a producir 1,1 millones de toneladas, pero Andalucía concentra prácticamente el 90% de esta producción, siendo muy importante para su economía. ¿Sabéis cómo se obtiene el aceite de oliva? ¿Tenéis algunos olivos o vuestra familia? Bueno, pues yo voy a hacer un breve resumen, ¿vale? El aceite se obtiene de la aceituna. La aceituna se recoge del olivo y se transporta a la almazara, o también, como conocéis, la cooperativa de los pueblos. Allí se recepcionan las aceitunas y normalmente pues llegan con parte del propio árbol, de hojas, y vienen pues sucias. Entonces se lleva a un lavado y a un triaje. Una vez que se han limpiado y están listas, se lleva a un proceso de trituración, donde se intenta romper la estructura celular de la aceituna para que vaya liberando esas pequeñas gotitas de aceite. En la trituración se genera una pasta y esa pasta se lleva a un termobatido. En el termobatido lo que se hace es se pone a una temperatura siempre menor de 30 grados, aproximadamente entre 28 y 29, y se va agitando muy lentamente esa masa para que se vayan uniendo esas pequeñas gotitas de aceite en gotas de aceite más grandes. Esa masa que se genera en el termobatido se lleva a un proceso de centrifugación, que funciona como una lavadora. Vas a obtener como dos fases. Una fase líquida, que sería nuestro querido aceite de oliva, y este aceite se lleva, como contiene grandes cantidades de agua, se lleva a una centrífuga vertical para, por decantación, se separe ese agua del aceite y ya posteriormente pues, se llevaría a envasarse. Pero también en la pared de la centrífuga queda una masa que se denomina alperujo, que sería nuestro producto estrella. La semana pasada estuvimos aquí haciendo en la planta piloto un aceite de oliva, que después os lo enseñarán nuestros compañeros, en escala pequeña, escala laboratorio, donde nos llegaron las aceitunas, lo llevamos en la segunda foto se mete en un molino pequeñito y obtenemos una masa que se lleva al termobatido, que como os he dicho, se van moviendo lentamente para que se genere una masa a unos 28-29 grados. Esta pasta se mete en una centrífuga, en este caso es una centrífuga vertical, para poder obtener el querido aceite de oliva. Aquí en este vídeo se puede ver la separación una vez que se para la centrífuga y se obtiene ese aceite de oliva y en la pared queda el alperujo. Este alperujo que está compuesto de la pulpa y de los huesos de estas aceitunas. Y obviamente pues después tenemos que ver cuánta cantidad de aceite pues hemos obtenido. Y aquí tenemos unos compañeros comprobando el aceite que se obtiene, el agua y también la parte de grasa. Y este sería el alperujo. Por tanto, en la almazara se obtienen dos productos, un producto principal que sería el aceite de oliva y el alperujo. Para que os hagáis una idea, por cada kilo de aceituna se obtienen 80 gramos de alperujo, ¿vale? Es decir, son 4 veces más de este residuo que de lo que realmente obtenemos de aceite, y eso puede ser un problema. ¿Por qué? Porque si se acumula el alperujo puede producir contaminación tanto acuática como en el propio medio terrestre, además de malos olores. Y actualmente, ¿qué es lo que se hace con este alperujo? Pues se lleva a las orujeras. En las orujeras lo que se obtiene es aceite de orujo, además de energía. Pero también termina en vertedero y en menor medida se lleva a compostaje para utilizarse como fertilizante. ¿Y qué es lo que proponemos en nuestro grupo de investigación? Pues debido a que estas alternativas no son ni económicamente rentables ni tampoco medioambientalmente sostenibles, pues pretendemos realizar el proceso de digestión anaerobia para favorecer
un poquito más al medio ambiente. ¿Y qué es la digestión anaerobia? ¿Sabéis lo que es la digestión anaerobia? Es como un proceso al que hacemos, es similar a lo que hacemos nosotros cuando hacemos la digestión, pero con la diferencia de que es anaerobio, es decir, en ausencia de oxígeno. La digestión anaerobia consta de 4 etapas, es decir, yo tengo el alperujo, el masacote que yo he obtenido en la centrífuga, y esa masa se va, mediante bacterias, se van a ir reduciendo su tamaño hasta poder obtener pues, productos de alto valor, como pueden ser el gas metano, o también conocido como biogás, que sería lo que obtendríamos a partir de esos bioreactores, que se pueden utilizar en las casas como energía térmica o energía eléctrica, compuestos de alto valor añadido como pueden ser los ácidos grasos volátiles, que son utilizados, por ejemplo, en las industrias farmacéuticas y cosméticas, además de la utilización de fertilizantes orgánicos para agricultura. Mi investigación se centra en la obtención de estos compuestos de alto valor añadido, concretamente los ácidos grasos volátiles, que son unas cadenas cortas de carbono, de entre 2 y 5 carbonos, y se ha comprobado que, o bien si se varía el pH, la temperatura o la cantidad del sustrato que alimento en los bioreactores, en este caso sería el alperujo, pues puedo obtener más cantidad de esos ácidos grasos volátiles o menos. Y entonces, ¿yo cómo lo hago? Pues estos serían los bioreactores, que no son más que unos recipientes de vidrio donde tienen que estar a una temperatura adecuada. En mi caso, hacemos control de pH y metemos bichos, es decir, microorganismos dentro del reactor y los alimentamos con el alperujo. Y vemos la cantidad de esos ácidos grasos que se van acumulando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Pues pretendemos mejorar el proceso de economía y favorecer la economía circular. Es decir, aquí, como he dicho, en España tenemos muchos olivos, tenemos mucha cantidad de aceitunas, pero no somos conscientes de que al consumir tanto aceite de oliva generamos mucha cantidad de residuos. Y si con ese residuo podemos hacer fertilizantes, podemos obtener compuestos de alto valor, además de energía térmica y eléctrica, pues podríamos cerrar ese círculo y favorecer un poco más al medio ambiente. Y hoy en día, con el auge que están teniendo las energías verdes, creo que es algo que es muy importante. Y para terminar, solo deciros que todo cambio global comienza en un pequeño rincón del mundo. Muchas gracias a todos. Muy bien, Elena, muchas gracias. Darte la enhorabuena por la charla, gracias. Muy interesante, muy bien expuesta. Además, pienso que es un tema, la economía circular, que ahora mismo es un tema de bastante relevancia social y que aparece en todos los programas de la Unión Europea. Sí. Así que enhorabuena. Ahora procedemos al turno de preguntas. Si la audiencia hay alguna pregunta. ¿Nadie se anima? Bueno, yo sí tengo alguna pregunta. Bueno, he visto en las imágenes que ahora mismo tendréis experiencia en lo que lleváis a cabo la producción de aceite. Imagino que obtenéis el sustrato, claro, como os has dicho de ahí. Pero también me surge la pregunta, ¿colaboráis con alguna empresa que os proporcione el alperujo también y tenéis a lo mejor alguna relación de transferencia? Sí, de hecho, todo el alperujo que yo voy a utilizar durante mi tesis doctoral proviene de una orujera que es de Oleícola del Tejar, de Marchena, y ellos son los que nos proporcionan, como sabéis, el aceite de oliva. Bueno, el aceite no, la aceituna se recogen son temporales. Entonces, nosotros lo que hacemos es obtener ese alperujo y congelarlo para que no se degrade en todo el proceso y que siempre tenga como las mismas características y las mismas propiedades. Genial. Por otro lado, también me surge la curiosidad. Has explicado que según modifique la temperatura, las condiciones, podéis extraer más cantidad o no de los compuestos de alto valor. Y bueno, como no tengo mucha idea, me da la curiosidad de, por kilo de alperujo, ¿qué cantidad aproximada obtenéis de, por ejemplo, de ácidos grasos volátiles, de fertilizantes, de gas metano?
Pues eso ahora mismo está en proceso. Ahora lo que estamos viendo es, porque he realizado un sistema en discontinuo donde veían la producción total de esos ácidos grasos a lo largo de 7 días, por ejemplo, con un tiempo de 7 días, y variando los pH. Por ejemplo, la digestión anaerobia es óptima, o sea, se realizan las 4 etapas a pH 6,5, 7,5 y a una temperatura determinada, que son entre 35 y 37 grados. Y ahí se ve que no se acumula ácido graso, porque lo que realmente sostiene es biogás. Entonces, si bajamos y acidificamos los reactores, se ve que hay más diversidad en esos ácidos grasos. Y si aumentamos mucho el pH, vemos que se aumenta mucha cantidad de ácidos grasos, sobre todo el ácido acético, pero no hay tanta diversidad. Entonces también tenemos que jugar y ver qué cantidades o qué ácido graso realmente después queremos recuperar de esos reactores. Ok, pues muchas gracias. Mira, por ahí hay una preguntita. Muchas gracias, me ha gustado mucho la presentación. Tengo una curiosidad porque, claro, cuando nos habla de digestión anaerobia, pues aquí puede resultarnos un poco extraño. ¿Hasta qué punto esa tecnología es real, no es real, se utiliza o no se utiliza? Gracias. Muchas gracias. Pues hace poco hicimos un proyecto con la empresa de Naturgy, que ellos lo que hacen al final es obtener gas, y en ella lo que propusimos fue utilizar una orujera tipo e implantar el sistema de digestión anaerobia, donde se vio que era económicamente rentable y que medioambientalmente era más sostenible que lo que se hace actualmente, porque ahora mismo en las orujeras, por ejemplo, lo que se hace es quemar el propio alperujo y es más contaminante. Y, por ejemplo, aquí en Campillo hay una planta de digestión anaerobia que está en funcionamiento, pero está ahí. No hay mucha financiación como para montar una planta actualmente. Sí, sobre todo las plantas de aguas residuales utilizan la digestión anaerobia para generar biogás. Y con codigestión también, como las naranjas ahora que estaban en pleno auge aquí en Sevilla, en la planta de tratamiento de agua. ¿Hay alguna pregunta más? Venga, gracias. Mira, por curiosidad, es que la palabra alperujo en sí, que se usa ahora mucho, lógicamente, pienso, viene de la contracción de alpechín y orujo, ¿no? Exactamente. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando? Porque yo esto me he perdido desde hace ya unos años. A ver, ¿qué está pasando con el alpechín y el orujo, que antes siempre estaban por separado? ¿Y qué es lo que está pasando con ese tema? Y con los huesos de aceituna, que yo hace muchos años que oí que los huesos de aceituna se usaban también, pues incluso como combustible, ¿no? Sí, pues es que antiguamente lo que se hacía era un sistema de extracción trifásica, donde se obtenía el alpechín, el orujo y el aceite. Pero actualmente se hace un sistema de extracción bifásico, donde se ha visto que al mezclar el alpechín y el orujo tiene más beneficios que de esa forma. Se obtienen esos dos y el aceite de oliva. Muy bien, vale. Muchas gracias. Pues Elena, muchas gracias por tu presentación y por compartir con nosotros todo este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.